Era Nochebuena. Tenía 23 años. El volante de mi destartalado auto modelo 98 estaba tan helado que me dolía tocarlo sin guantes. Afuera, el invierno de Ohio era una bestia de dientes afilados, y el frío se colaba por las gomas gastadas de las puertas, sintiéndose como agujas de hielo atravesando mis jeans delgados. Conducía hacia la casa de mis padres, y como cada año, sentía esa bola de plomo formándose en mi estómago. No era mi casa. Nunca lo fue. Era la casa de ellos, el palacio que habían construido sobre cimientos que yo desconocía. Era una obligación. Una actuación anual de 3 horas en la que yo fingía pertenecer y ellos fingían que les importaba mi presencia. Mi única meta era entrar, sonreír, comer lo más rápido posible y largarme antes de que empezaran los comentarios pasivo-agresivos de Beatriz. La dirección seguía pareciéndome una broma. Hollow Creek. El barrio más lujoso de la ciudad. Mientras mi auto tosía y petardeaba por las calles impolutas, pasaba junto a mansiones decoradas con luces navideñas profesionales, renos iluminados y jardines que parecían sacados de una revista. Mi auto, con su pintura descascarada y un toque de óxido en el guardabarros, era una mancha en ese lienzo de perfección. Finalmente, llegué. La casa de mis padres brillaba como un diamante. Una fachada de piedra, ventanas inmensas y un techo inclinado, todo envuelto en un cálido resplandor de luces blancas. Estacioné mi auto viejo en la calle, lo más lejos posible de la entrada, detrás del lujoso sedán negro de mi padre y la camioneta último modelo de mi hermanastro Martín. Respiré hondo el aire gélido, el vapor saliendo de mi boca, preparándome para la obra. Toqué el timbre. Se escuchó un tintineo melódico, no el zumbido áspero de mi apartamento. La puerta se abrió, y por un segundo, todo fue diferente. Sebastián. Esa voz. No era el tono cortante de mi padre, Tomás. No era el tono meloso y falso de mi madrastra, Beatriz. Era una voz profunda, cálida, una voz que asociaba con abrazos fuertes y el olor a colonia cara y tabaco de pipa. Una voz que no había escuchado en persona en casi 3 años. Mi abuelo, Julián, estaba de pie en el vestíbulo. Mi mochila barata, donde traía una botella de vino de $10, se resbaló de mi hombro y cayó al suelo con un golpe sordo. Abuelo. Julián, el padre de mi madre, el mito, el exitoso empresario de Chicago, estaba aquí. Con su cabello plateado peinado hacia atrás y su traje a medida, parecía una estrella de cine en medio de un escenario equivocado. Cruzó el vestíbulo en 3 zancadas y me envolvió en un abrazo de oso que casi me rompe las costillas y me saca el aire. Olía a confianza. Muchacho, mírate, dijo, golpeando mi espalda con cariño. Estás en los huesos. ¿No te están alimentando bien aquí? Abuelo, ¿qué haces aquí? No sabía que vendrías, logré decir, sintiendo una repentina e inusual quemazón detrás de mis ojos. Quería darles una sorpresa a todos, exclamó, su sonrisa iluminando el vestíbulo de mármol. El negocio puede esperar un par de días. Es Navidad. Miré por encima de su hombro. La escena que vi congeló mi sangre. Mi padre, Tomás, sostenía una copa de vino, su sonrisa era una mueca tensa, casi un rictus de dolor. A su lado, mi madrastra, Beatriz, se retorcía las manos, su maquillaje perfecto de anfitriona no lograba ocultar el pánico absoluto en sus ojos. Mi hermanastro, Martín, el rey de la casa, ni siquiera levantó la vista de su teléfono nuevo, ajeno a todo. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Eran 2 estatuas de cera a punto de derretirse. Bueno, ¿qué hacemos ahí parados? Vamos a cenar. Muero de hambre, dijo Julián, ajeno a la corriente eléctrica de pavor que corría entre Tomás y Beatriz. La cena fue surrealista. Mi abuelo contaba historias fascinantes de Chicago, de sus nuevos proyectos de rascacielos. Yo comía en silencio, por primera vez en esa casa, sintiéndome protegido. La presencia de Julián era un escudo. Él me hacía preguntas. Me preguntaba por mi trabajo en el supermercado, y yo le decía que era duro, pero honesto. Él asentía con seriedad,
como si mi trabajo de reponedor nocturno fuera tan importante como sus negocios multimillonarios. Mientras tanto, Tomás y Beatriz apenas probaban bocado. Respondían a Julián con monosílabos. Beatriz reía nerviosamente de chistes que no eran graciosos. Tomás no paraba de rellenar su copa de vino. Y bien, dijo Julián de repente, dejando su tenedor sobre el plato de porcelana fina. El sonido fue claro en el silencio tenso. Levantó su copa de vino. Un brindis. Por la familia. Por estar juntos. Y por los nuevos comienzos. Todos levantamos las copas, aunque la mano de mi padre temblaba visiblemente. Y hablando de comienzos, continuó Julián, girándose para mirarme directamente. Sus ojos brillaban con un orgullo genuino que nunca había visto dirigido hacia mí. Quería preguntarte algo importante, Sebastián. Algo que he querido preguntarte en persona durante 2 años. Tomás tosió violentamente, un sonido seco, ahogado. Derramó un poco de su vino sobre el mantel blanco. Beatriz dejó caer su servilleta al suelo. Abuelo, ¿qué cosa?, pregunté, mi corazón empezando a latir con una fuerza sorda contra mis costillas. Julián sonrió, una sonrisa amplia, ajena a todo. ¿Te gustó el regalo que te di para tu cumpleaños 21? ¿El fondo de $500,000? El silencio. No fue un silencio normal. Fue un vacío ensordecedor. El sonido del universo conteniendo la respiración. El zumbido del refrigerador de vinos en la cocina se volvió ensordecedor. Me quedé helado, con el tenedor a medio camino de mi boca, una pieza de pavó temblando en él. $500,000. ¿Era una broma? ¿Mi abuelo estaba senil? ¿Era algún tipo de juego cruel? Lo miré, confundido. ¿Qué fondo, abuelo? No sé de qué estás hablando. Julián soltó una carcajada, pensando que yo estaba bromeando. Vamos, muchacho. El fondo fiduciario. $500,000. Te lo transferí hace exactamente 2 años. Era tu herencia de parte de tu madre. Lo puse a nombre de tu padre como custodio, para que te lo entregara en cuanto cumplieras 21. ¿En qué lo has invertido? ¿Compraste acciones? ¿Un auto nuevo? No me digas que sigues conduciendo esa chatarra. La sangre desapareció de mi rostro. Sentí un frío que no venía de afuera. Miré a mi padre. Tomás estaba lívido, sus nudillos blancos alrededor de la copa. Beatriz temblaba tan fuerte que los cubiertos tintineaban contra su plato. Ella cerró los ojos. Abuelo, dije, mi voz apenas un susurro que se quebró. Yo nunca recibí ningún fondo. No recibí nada. Dejé el tenedor. El sonido metálico contra el plato fue como un disparo. Abuelo, yo sigo trabajando en el turno de noche del supermercado. Pago $600 al mes por la renta de mi apartamento de un ambiente. La sonrisa de Julián se desvaneció. Se marchitó. Desapareció como si nunca hubiera existido. Fue reemplazada por una máscara de confusión y, luego, lentamente, por una ira fría, blanca y aterradora. Sus ojos, que segundos antes brillaban, se volvieron duros como el acero. Se giró, muy lentamente, hacia el hombre que se suponía era mi padre. El hombre que ahora miraba su plato como si fuera la cosa más interesante del mundo. Tomás, ¿dónde está el dinero? Para entender por qué esa pregunta, en esa cena de Navidad, fue la bomba que demolió los cimientos podridos de mi vida, tienen que entender mi vida. Tienen que entender los 20 años de preparación para esa detonación. Me llamo Sebastián. Y durante 20 años, fui el fantasma en mi propia casa. Mi madre, Clara, murió dándome a luz. Nunca la conocí. Lo único que tuve de ella fueron las historias de mi abuelo Julián y una sensación persistente y sofocante de culpa. Mi padre, Tomás, nunca me dejó olvidarlo. No me lo decía con palabras. Era mucho más cruel que eso. Me lo decía con su silencio. Con su frialdad. Era un hombre distante, un bloque de hielo con forma de padre. Recuerdo, cuando tenía quizás 5 o 6 años, correr a abrazarlo cuando llegó del trabajo.
Recuerdo el olor a papel y a la calle en su abrigo. Se puso rígido, como si lo tocara algo sucio, algo contagioso. Me apartó con suavidad, sin mirarme. Estoy cansado, Sebastián. Ve a tu cuarto. Dejé de intentarlo. Dejé de correr. Dejé de esperar. Crecí con la certeza absoluta de que yo tenía la culpa. Yo había matado a su esposa, y mi existencia era un recordatorio andante de su pérdida. Me esforcé por ser invisible, por ocupar el menor espacio posible, por respirar la menor cantidad de aire. Cuando yo tenía 3 años, Tomás se volvió a casar. Beatriz entró en la casa como un viento helado. Era una mujer con una sonrisa de porcelana y ojos que calculaban el valor de todo lo que miraban. No me odiaba, simplemente, yo no le importaba. Yo era un mueble que venía con el marido. Un año después, nació Martín. Y todo cambió. Tomás, el hombre frío y distante, se derretía frente a Martín. Lo alzaba en brazos, le hacía ruidos de bebé, su rostro se transformaba. Martín era el heredero, el príncipe, el futuro. El hijo de verdad. Y yo era la sombra. El recuerdo incómodo del pasado. La diferencia en el trato no era sutil, era un apartheid doméstico. En Navidad, Martín recibía bicicletas nuevas, la última consola de videojuegos, ropa de marca, todo lo que pedía. Yo recibía un par de calcetines o un libro usado de la tienda de segunda mano. Martín tenía la habitación más grande de la casa, con alfombra nueva, llena de juguetes y pósters. A los 7 años, yo fui trasladado permanentemente al ático. Era una habitación pequeña, helada en invierno y sofocante en verano. Las paredes tenían manchas de humedad y el suelo de madera crujía con cada paso. Tenía una sola bombilla que colgaba del techo y una ventana que daba a un callejón oscuro. Escuchaba a la familia reírse en la sala de estar 2 pisos más abajo, un sonido ahogado que me hacía sentir como si estuviera en otro planeta. Las cenas eran una tortura silenciosa. Martín comía filete, pollo asado, lo que quisiera. Yo comía las sobras, a menudo recalentadas del día anterior, en un plato diferente al resto. Martín necesita la proteína, Sebastián, me decía Beatriz, con esa voz falsamente dulce, sin mirarme. Está en crecimiento. Tú ya eres mayor, tienes que entender. Deberías estar agradecido de tener un plato de comida y un techo sobre tu cabeza. Agradecido. Esa era la palabra clave. Se suponía que debía estar agradecido por existir, por respirar el mismo aire que ellos. Se suponía que debía estar agradecido por las migajas que me lanzaban. Y lo peor es que, por un tiempo, lo estuve. Pensé que así era como funcionaban las familias. Pensé que yo era el defectuoso. Intenté ganar su aprobación. Una vez, en 5º grado, gané el primer lugar en la Feria de Ciencias del distrito. Corrí a casa, con el listón azul en la mano, mi corazón latiendo con una esperanza estúpida. Encontré a Tomás en la cocina, leyendo el periódico. Papá. Papá, mira. Gané, le dije, extendiendo el listón. Él bajó el periódico 1 pulgada. Miró el listón. Luego me miró a mí. Ah. ¡Qué bien! No ensucies la mesa. Volvió a subir el periódico. Esa fue la última vez que intenté mostrarle algo. A pesar de todo, o quizás por todo eso, sobreviví. Me refugié en los libros. Eran silenciosos, predecibles y nunca me rechazaban. Mientras Martín jugaba videojuegos y se convertía en la estrella del equipo de fútbol, aunque no fuera muy bueno, pero Tomás pagaba para que lo fuera, yo estudiaba. Mientras a él lo aplaudían por respirar, yo me escondía en la biblioteca de la escuela hasta que cerraba. No era un genio, pero era dedicado. Las matemáticas tenían sentido. La física tenía reglas. Todo funcionaba como debía. Tenía un sueño, uno solo, que guardaba como un secreto precioso en la oscuridad de mi ático: quería ser ingeniero. Quería construir cosas. Edificios. Puentes. Quería crear algo sólido, algo real. Quería ser como mi abuelo Julián. Cuando me gradué de la secundaria, nadie de mi familia asistió a la ceremonia.
Estuve solo entre el mar de familias que vitoreaban. Recogí mi diploma, me di la mano con el director y volví a casa caminando. Pero tenía un plan. Reuní todo el valor que me quedaba después de 18 años de ser aplastado. Imprimí folletos de la Universidad Estatal de Ohio. No era Harvard, pero era buena. Calculé los costos de la matrícula, los libros, el alojamiento. Preparé una hoja de cálculo. Investigué sobre préstamos estudiantiles y becas. Una noche, después de cenar, o más bien, después de que ellos cenaran y yo lavara los platos, esperé a que Tomás estuviera solo en su estudio, revisando facturas. Toqué la puerta. ¿Qué quieres, Sebastián?, dijo, sin levantar la vista. Papá, empecé, mi voz temblando, odiándome por ello. Me gradué. Con honores. Y, quiero ir a la universidad. Quiero estudiar ingeniería. Hice un plan para pagarlo, casi todo. Puedo conseguir préstamos. Y becas. Solo necesito tu firma para los papeles de la ayuda financiera, como mi tutor. Tomás dejó su pluma. Levantó la vista. Su mirada no era de ira. Era peor. Era de fastidio. Como si yo fuera un mosquito zumbando en su oído. Universidad, repitió, como si la palabra le supiera amarga. No hay dinero para eso, Sebastián. La universidad es un lujo. Un lujo que no podemos permitirnos. Pero, puedo conseguir préstamos, supliqué, mi plan desmoronándose. Puedo trabajar mientras estudio. Solo necesito la firma. No te costará nada. No. Su voz fue tajante. Definitiva. En ese momento, Beatriz apareció en el marco de la puerta, limpiándose las manos en un delantal. Siempre aparecía en el peor momento. Tenía un radar para la humillación. ¿Qué pasa aquí? Sebastián quiere ir a la universidad, dijo Tomás, con un tono inconfundible de burla. Beatriz me miró, y su rostro se endureció. Luego, forzó una sonrisa triste, una máscara de falsa compasión que había perfeccionado. Ay, Sebastián, ¿no lo entiendes? No seas egoísta. La familia está pasando por momentos difíciles. Tenemos que priorizar. Martín tiene necesidades. Martín, que en ese momento tenía 16 años y acababa de estrellar su primer auto, un regalo de cumpleaños. Martín, que necesitaba un tutor de matemáticas de $100 la hora porque se negaba a estudiar. Tú ya eres un hombre, continuó Beatriz, acercándose y poniendo una mano fría en mi hombro. El contacto me hizo estremecer. Deberías pensar en trabajar, en ayudar a la familia, no en gastar dinero que no tenemos en sueños. Me quedé allí, destrozado. No solo me habían negado la oportunidad, me habían llamado egoísta por desearla. Me habían dicho que mi sueño era una carga. Y lo peor de todo es que les creí. Les creí que éramos pobres. Creí que yo era una carga. Esa noche, en mi ático helado, lloré en silencio, no solo por mi sueño roto, sino por la vergüenza de haber pedido demasiado. Me convencí a mí mismo de que no merecía soñar. 2 semanas después, empaqué la poca ropa que tenía en una bolsa de lona negra y me fui. Tenía 18 años. No dejé nota. Nadie me detuvo. Dudo que notaran mi ausencia durante los primeros días. Conseguí un trabajo en el turno de noche de un supermercado, reponiendo estantes en pasillos silenciosos y fríos, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El trabajo era agotador y monótono, pero era honesto. Alquilé un apartamento miserable al otro lado de la ciudad. Era un solo ambiente en un edificio decrépito. Las paredes estaban manchadas de humedad, la llave de la ducha goteaba constantemente un ploc, 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 que me volvía loco, y la calefacción apenas funcionaba. Pero era mío. Era mi palacio de miseria, lejos de ellos. Mi vida se convirtió en un ciclo gris, trabajar toda la noche bajo la luz fluorescente, dormir unas horas interrumpidas por el ruido del tráfico, comer fideos instantáneos y sándwiches rancios, y volver a trabajar. Estaba solo. Casi. La única luz en esa oscuridad absoluta era mi abuelo Julián.
Él vivía en Chicago, dirigiendo su imperio de construcción. Estaba ocupado, pero nunca demasiado ocupado para mí. Hablábamos por teléfono una vez cada pocas semanas. Sus llamadas eran mi salvavidas. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Estás comiendo bien?, me preguntaba, su voz retumbando a través de la línea. Y yo mentía. Cada vez. Estoy bien, abuelo. Todo va genial, le decía, mientras miraba mi nevera vacía. El trabajo es desafiante. Estoy en gestión de inventario. Estoy ahorrando. Nunca le conté la verdad. Nunca le dije cómo me trataban Tomás y Beatriz. Nunca le dije que me había negado la universidad. Nunca le dije que vivía en un basurero y que a veces me saltaba comidas para pagar la factura de la luz. Tenía demasiada vergüenza. Era un orgullo estúpido. ¿Cómo le decía al hombre más exitoso que conocía que su nieto, el hijo de su amada Clara, era un fracasado que trabajaba en un supermercado? Tenía miedo de decepcionarlo. Tenía miedo de que él también viera lo que mi padre veía en mí, alguien que no valía la pena. Julián me contaba de sus proyectos. Estamos construyendo un rascacielos que tocará las nubes, Sebastián. Tienes que venir a verlo. Tienes la sangre de ingeniero de tu madre, lo sé. Yo solo respondía un día, abuelo. Un día. No sabía que mi silencio, mi vergüenza, estaba permitiendo que una traición mucho más profunda, mucho más oscura, echara raíces y creciera en la oscuridad. Avancemos rápido 3 años. Tenía 21. Acababa de cumplir 21. Seguía atrapado en el mismo ciclo. El trabajo en el supermercado se había vuelto mi vida. Había aceptado mi destino. Mi sueño de ser ingeniero estaba muerto y enterrado bajo capas de agotamiento y fideos instantáneos. Entonces, un día, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Beatriz. Era el primero en meses. Sebastián, querido. Ven a la casa nueva esta noche. Y gran celebración. Tu padre y yo queremos compartir buenas noticias. Trae una botella de vino. Aquí está la dirección. ¿Casa nueva? La dirección que adjuntó era de Hollow Creek, el barrio más exclusivo de la ciudad. Una zona donde las casas no bajaban del $1.000.000. Mi primer pensamiento fue, ¿cómo? ¿El hombre que no podía pagar mi matrícula estatal ahora vivía en Hollow Creek? La curiosidad, y esa estúpida y persistente necesidad de entender, me venció. Pasé por la tienda de licores y compré la botella de vino más barata que pude encontrar, una de $10 con una etiqueta elegante. Conduje mi auto oxidado hasta esa dirección. La casa era un palacio. 3 pisos de ladrillo y piedra, césped perfectamente cuidado incluso en otoño, ventanas que iban del suelo al techo y un garaje para 3 autos. Toqué el timbre, sintiéndome como un repartidor. Beatriz abrió la puerta. Estaba radiante. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y un collar de perlas que definitivamente no era falso. Joyas brillaban en sus muñecas y dedos. Sebastián. Qué bueno que viniste, dijo con un entusiasmo que me puso los pelos de punta. Me arrebató la botella de vino barata de la mano como si fuera basura y la escondió bajo una mesa. Entra, entra. La casa estaba llena de gente. Hombres con trajes caros y mujeres que parecían salidas de un salón de belleza. Había música de jazz sonando suavemente. El interior era de revista, pisos de mármol, muebles de diseñador, una cocina de chef que parecía no haber sido usada nunca, un candelabro de cristal que colgaba sobre el vestíbulo de 2 pisos. Tomás estaba en el centro de la sala, riendo, sosteniendo una copa de champán. Se veía más joven, más relajado. Llevaba un reloj que costaba más que mi auto. Me sentí increíblemente fuera de lugar. Mi ropa barata, mis manos callosas por descargar camiones. Me escondí en un rincón, junto a una planta enorme, solo queriendo desaparecer. Escuché a Beatriz decirle a una vecina, su voz resonando con orgullo, «Oh, sí, Tomás ha tenido un ojo increíble para las inversiones últimamente. Hemos sido muy, muy bendecidos». ¿Inversiones?
El hombre que me dijo que no tenía dinero para la universidad ahora era un genio de las inversiones. Me sentí enfermo. Sentí una rabia fría y amarga. Tomás me vio, y su sonrisa flaqueó por un segundo. Se acercó, su copa de champán en la mano. Sebastián. Qué bueno que viniste. Felicidades por la casa, papá. Es increíble, dije, mi voz sonando hueca. Él asintió, incómodo. Evitaba mi mirada. Sí, bueno. Tuvimos suerte. Ya sabes, los negocios han ido bien. Hizo una pausa y luego añadió, como si fuera una ocurrencia tardía, y el abuelo Julián nos ayudó un poco. Él entiende que la familia unida es lo primero. Siempre cuida de la familia. Esa fue la mentira. La primera capa de la farsa. La hábil desviación. Me hizo creer que Julián les había dado dinero a ellos, como familia, para su inversión. Y yo, estúpidamente, lo acepté. ¿Qué otra opción tenía? Beatriz se acercó y me pidió que ayudara al personal de catering a recoger las copas vacías. Pasé el resto de la fiesta sintiéndome como el sirviente que habían contratado, observando cómo celebraban su nueva riqueza. La riqueza que, según ellos, no existía cuando yo la necesitaba. Me fui sin despedirme. Nadie lo notó. Después de esa fiesta, algo cambió. Algo que, en ese momento, me pareció simplemente raro. Bizarro. Beatriz, la mujer que apenas me dirigía la palabra, la que me miraba como si fuera un bicho, comenzó a enviarme mensajes de texto. Sebastián, ven a cenar el domingo. Hice estofado. Sebastián, es el cumpleaños de Martín. Tienes que venir. Compramos un pastel. Sebastián, es acción de gracias. Es obligatorio. Fui. No sé por qué. Quizás por esa estúpida y patética necesidad de seguir intentando. O quizás solo para ver el circo. Y en cada una de esas visitas forzadas ocurría lo mismo. Invariablemente. En medio de la cena, o justo después del postre, Beatriz sacaba su teléfono con una sonrisa brillante. Oh, una foto. Tomemos una foto familiar, exclamaba, su voz llena de un entusiasmo empalagoso. Era la cosa más incómoda del mundo. Me obligaban a pararme al lado de Martín, que me miraba con desprecio y olía a colonia cara. Y Beatriz, que nunca me había tocado voluntariamente en su vida, ponía su brazo alrededor de mis hombros, apretándome contra ella, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en mi brazo. Sonríe, Sebastián, me susurraba, mientras ella sonreía a la cámara con todos sus dientes blancos. Que parezca que te estás divirtiendo. Que el abuelo vea lo felices que somos. Esa frase. Que el abuelo vea. Debería haber sido mi primera pista. Pero yo era ingenuo. Tomás se paraba detrás de nosotros, rígido, con su sonrisa forzada, sosteniendo su copa de vino. Clic. Flash. Odiaba esas fotos. Odiaba el sentimiento de su brazo a mi alrededor. Odiaba la sonrisa falsa que pegaba en mi cara. Me sentía como un accesorio, un muñeco de utilería que sacaban del ático para una escena y luego volvían a guardar. Me sentía sucio, un participante reacio en una obra de teatro que no entendía. ¿Por qué de repente querían fingir que éramos una familia feliz? ¿Por qué ahora, después de 20 años de tratarme como basura? Me tomó 2 años, en esa cena de Navidad, entender la respuesta. No lo sabía entonces, pero esas fotos eran la prueba. Eran la evidencia fabricada. Las mentiras visuales que le enviaban regularmente a mi abuelo Julián en Chicago. Eran la prueba de que todo estaba bien. La prueba de que éramos una familia feliz. La prueba de que su nieto, Sebastián, el hijo de Clara, estaba siendo cuidado, incluido y amado. La prueba de que el fondo de $500,000 estaba siendo disfrutado por el beneficiario correcto. Eran la coartada perfecta para su crimen. Y así, volvemos a esa mesa. A la Nochebuena que lo cambió todo. A la pregunta de mi abuelo suspendida en el aire como una sentencia. Tomás. ¿Dónde está el dinero? Tomás abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado.
Fue Beatriz quien se quebró. La presión fue demasiada. Su fachada de dama sofisticada se hizo añicos. No era para él, gritó, su voz aguda y estridente, golpeando la mesa con el puño. No era justo. Martín es tu nieto también. Él es el futuro de esta familia. Él lo necesitaba. Él va a ir a una buena universidad, no a trabajar en un supermercado. Julián la fulminó con la mirada. Una mirada tan fría que podría haber congelado el fuego de la chimenea. Ese dinero tenía un nombre. Sebastián. Era la herencia de su madre. Era el dinero de mi hija Clara. Sebastián no es nada, escupió Beatriz. El veneno que había guardado durante 20 años finalmente salió a la luz. Es un vago. ¿Qué iba a hacer con $500,000? Y desperdiciarlo. Comprar estupideces. Nosotros lo invertimos. En esta casa. En la familia. En el futuro de Martín. Invertirlo, rugió Julián. Se puso de pie de un salto. Era un hombre alto, y en ese momento parecía un gigante. Por primera vez vi al hombre que había construido un imperio desde cero. Ustedes no invirtieron nada. Ustedes robaron. Compraron esta casa. Compraron autos nuevos. Vivieron como reyes a costa del futuro de mi nieto. Mientras él comía basura y trabajaba de noche. Señaló las fotos enmarcadas en la pared del comedor. Las fotos falsas. La de Acción de Gracias. La del cumpleaños de Martín. Yo, con mi sonrisa incómoda, atrapado en su mentira. Y me enviaron estas farsas. Estas mentiras. Para mantenerme tranquilo en Chicago. Para que pensara que todo estaba bien. Para que no viniera a ver. Se volvió hacia mí. Yo estaba paralizado. No podía moverme. No podía respirar. $500,000. Mi vida entera, la vida que pude haber tenido, la universidad, las oportunidades, todo me pasó por delante. Sebastián, dijo Julián, su voz ahora firme como el acero, pero suave conmigo. Ve por tu chaqueta. Vienes a Chicago conmigo. Ahora. Luego se volvió hacia Tomás y Beatriz, que lloriqueaba patéticamente en su servilleta de lino. Y ustedes, van a hablar con mis abogados el lunes por la mañana. Van a devolver hasta el último centavo, o juro por la memoria de mi hija que pasarán el resto de sus vidas en la cárcel. Tomás finalmente habló. El hombre que se había sentado en silencio mientras su esposa me destrozaba. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Su voz fue un susurro roto. Sebastián, hijo, yo solo quería lo mejor para la familia. Lo miré. Al hombre que me había llamado hijo por primera vez en lo que parecían años. Lo miré, y la niebla del shock comenzó a disiparse. Fue reemplazada por una ira fría, pura y cristalina. No, dije, mi voz clara en el silencio. Usted, nunca me consideró su familia. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Agarré mi mochila barata del suelo. Julián puso una mano firme en mi hombro y salimos de esa casa de mentiras, dejando atrás los sollozos agudos de Beatriz y la figura rota y patética de Tomás. El viaje en auto al aeropuerto fue silencioso. El vuelo a Chicago en primera clase fue silencioso. Yo estaba en shock, entumecido. Mi cerebro no podía asimilarlo. Me habían robado. No extraños en la calle. Mi propio padre. Mi familia. Llegamos a la casa de Julián en Chicago. Casa no es la palabra correcta. Era un ático en el piso 80 de un rascacielos, con ventanas que veían toda la ciudad y el lago Michigan extendiéndose como un océano oscuro. Era un palacio de vidrio, acero y arte moderno. Ramón, su chofer, llevó mi única bolsa de lona. Esta es tu habitación, Sebastián, dijo Julián, abriendo unas puertas dobles. La habitación era más grande que todo mi apartamento. Tenía una cama tamaño king que parecía una nube, sábanas que probablemente costaban más que mi salario mensual, y un baño privado que parecía un spa de lujo, todo de mármol negro. Julián cerró la puerta suavemente. Descansa.
Mañana hablaremos. Me senté en el borde de la cama. La tela era tan suave que parecía irreal. Y entonces, me rompí. Lloré por primera vez desde que era un niño. Lloré por el niño en el ático, por el adolescente al que le dijeron que no valía nada, por el joven que comía fideos fríos solo en la noche, creyendo que era pobre. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo salieron sonidos secos y ahogados. Esa noche, me di una ducha en la regadera de lluvia. Vi los jabones caros, envueltos en papel elegante. No los toqué. Usé la pequeña pastilla de jabón desechable que guardaba en mi mochila, la que había robado de un hotel barato en un viaje de carretera imaginario. Me sentí sucio. Me sentí como un impostor. Me acosté en esa cama de $1.000.000 y me sentí aterrorizado. Aterrado de que Julián también se diera cuenta de que yo no valía nada y me echara. A la mañana siguiente, me llevó a desayunar a un restaurante elegante. Yo todavía llevaba mi ropa del supermercado. No tenía nada más. Mientras miraba el menú, sin entender la mitad de las palabras, Julián me miró fijamente, su rostro serio. Sebastián, dijo en voz baja. Hay algo más. Y esto, para mí, es peor. Mi estómago se contrajo. Peor. La razón por la que confié en Tomás con el fondo fiduciario, dijo, su voz cargada de culpa, es porque confiaba en él con todo lo demás. Sebastián, no eran solo los $500.000. Hizo una pausa. El mesero dejó un vaso de jugo de naranja recién exprimido frente a mí. Desde el día que tu madre murió, continuó Julián, yo le he enviado a Tomás un cheque mensual. Cada mes. Durante 20 años. Lo miré, sin comprender. Era para tu manutención, continuó, su voz volviéndose áspera. Suficiente dinero para la mejor escuela privada de Ohio. Ropa nueva cada temporada. Lecciones de música, deportes, campamentos de verano. Suficiente dinero para que tuvieras la mejor vida posible. El dinero que le supliqué que usara para cuidar al hijo de Clara. Mostró su teléfono. Abrió una aplicación bancaria. Mira. Durante años. Educación de Sebastián. Fondo de ropa Sebastián. Manutención Sebastián. Y aquí, mira, el extracto de la cuenta de Tomás, que mis abogados consiguieron esta mañana. El mismo día que entraba mi dinero, Tomás lo transfería a su cuenta personal de inversiones. El vaso de agua se resbaló de mi mano y se estrelló contra el suelo. El sonido hizo que todo el restaurante volteara. No podía respirar. No era pobreza. Nunca fue pobreza. Fue crueldad. Fue una elección deliberada. Me hicieron usar ropa rota mientras gastaban mi dinero en Martín. Me dieron sobras de comida mientras se comían los banquetes que yo debería haber tenido. Me dijeron que no había dinero para la universidad, mientras cobraban el cheque mensual destinado a mi educación. No lo sabía, abuelo, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro sin control. Me dijeron que éramos pobres. Me dijeron que yo era una carga. Julián extendió su mano callosa y tomó la mía. Sus ojos estaban llenos de un dolor que reflejaba el mío. Perdóname, Sebastián. Yo debería haber sabido. Debería haber ido. Debería haberte sacado de allí. Confié en el hombre equivocado. Dejé que el hijo de mi hija sufriera. Te fallé. No, abuelo, le dije, apretando su mano con la poca fuerza que tenía. Tú no me fallaste. Él me falló. Ambos me fallaron. Esa noche, algo se reconfiguró dentro de mí. La tristeza dio paso a una determinación de hielo. Los demandaré. Los destruiré, rugía Julián al día siguiente, hablando con un equipo de abogados en su oficina. No, le dije, entrando en la habitación. Todos me miraron. Yo llevaba un traje nuevo que Julián me había comprado esa mañana. Me sentía como un disfraz, pero me mantenía erguido. No quiero un juicio penal. No quiero verlos en la cárcel. Julián me miró como si estuviera loco. Sebastián, te robaron. Lo sé, dije con calma. Quiero algo mejor.
Quiero que sus abogados recuperen mi fondo de $500,000. Cada centavo, con intereses. Eso los obligará a vender esa casa de mentiras. Y quiero que corte todo apoyo financiero. Todo. Quiero que vivan con lo que ellos ganan. Sin el dinero de mi madre. Sin tu dinero. Ese es el peor castigo. Quiero que experimenten la vida que me impusieron. Quiero que sepan lo que es no tener nada. Julián sonrió lentamente. Una sonrisa dura. Eres más inteligente que yo, muchacho. Eres el hijo de Clara. Hecho. Y así se hizo. Los abogados de Julián descendieron sobre Ohio como una plaga. Tomás y Beatriz, enfrentados a la ruina legal y la cárcel, no tuvieron más remedio que vender la casa de Hollow Creek y transferir las ganancias, menos lo que ya habían despilfarrado, de vuelta a mí. Unos meses después, tenía casi $500,000 en mi cuenta bancaria. Mirar ese número me hacía sentir mareado. ¿Qué harás con él?, me preguntó Julián. Voy a hacer lo que usted siempre quiso, abuelo, le dije, mi voz firme por primera vez en mi vida. Y lo que ellos me robaron. Ese otoño, a los 23 años, me matriculé como estudiante de primer año en la Universidad de Illinois, en la Facultad de Ingeniería Civil. Empecé a trabajar en la empresa de Julián, desde abajo, archivando planos, aprendiendo cada detalle. En mi clase de cálculo, conocí a una chica llamada Ariadna. Era inteligente, divertida, y se burlaba de mis notas perfectas. No sabía nada de mi pasado, de mi dinero, ni de mi familia. Solo le gustaba yo, Sebastián, el estudiante demasiado serio. Por primera vez en mi vida, me sentí normal. Sentí que pertenecía. Pasaron 2 años. 2 años maravillosos. Tenía 25 años. Era el mejor estudiante de mi clase. Julián, impresionado con mi trabajo, me había ascendido a gerente de proyectos junior en la empresa. Supervisaba la construcción de un pequeño puente. Ariadna y yo planeábamos mudarnos juntos después de la graduación. La vida era buena. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían al tacto. Mientras tanto, en Ohio, la vida no era buena. Sin el dinero de Julián, y después de haber devuelto mi fondo, la vida de Tomás y Beatriz se desmoronó. Me llegaban rumores a través de viejos conocidos de la familia, los pocos que Julián no había cortado. Tomás, distraído, deprimido y arruinado por el escándalo, perdió su trabajo. Beatriz, que nunca había trabajado un día en su vida, intentó vender maquillaje en línea, pero fracasó estrepitosamente. Tuvieron que vender sus autos de lujo y mudarse a un apartamento de 2 habitaciones en la peor zona de la ciudad, el mismo tipo de lugar donde yo había vivido. ¿Y Martín? El príncipe, el futuro de la familia, no pudo soportar la vida sin lujos. Abandonó la universidad privada después de un semestre. Intentó trabajar en comida rápida, pero fue despedido por perezoso y por robar comida. El karma, a veces, es lento. Pero es meticuloso. Y siempre llega. La primera llamada llegó una noche mientras estudiaba para los finales. Un número desconocido de Ohio. Sebastián, dijo una voz temblorosa, casi irreconocible. Era Beatriz. Sonaba vieja, derrotada. ¿Qué quieres, Beatriz?, pregunté, sin dejar de mirar mis libros de física. Comenzó a llorar. Un sollozo patético, húmedo. Sebastián, estamos muy mal. Tu padre no encuentra trabajo. Estamos atrasados en la renta. Y, la corté. Hubo un silencio, roto por su llanto. Es Martín, él está sufriendo. No está acostumbrado a esto. Es tu hermano. Somos familia. Sé que tienes dinero. Tu abuelo. Familia, repetí, y una risa fría salió de mi garganta. ¿Ahora somos familia? La familia, que me robó $500,000 y 20 años de mi vida. La familia, que me dijo que no valía nada. No te debo nada, Beatriz. Colgué. Bloqueé el número. La segunda fue una carta.
Llegó un mes después, con la letra temblorosa de Tomás. Escribió que estaban a punto de ser desalojados. Que Martín se había metido con la gente equivocada, que bebía, que temía por él. Que había robado las pocas joyas que le quedaban a Beatriz. Hijo, escribió. Me equivoqué. Fui un cobarde. Dejé que el dolor por tu madre me cegara. Pero te lo ruego, no por mí, sino por Martín. Eres nuestra única esperanza. Leí la carta con Julián en el desayuno. Él solo me miró. ¿Qué vas a hacer? Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. No voy a ayudarlos, le dije. Tienen que aprender. Martín tiene que aprender. Julián asintió, con orgullo. La tercera y última vez fue 6 meses después. Era pleno invierno en Chicago. Hacía un frío brutal. Ariadna y yo caminábamos por la calle Michigan, tomados de la mano, después de una cena de aniversario. Yo llevaba un abrigo grueso que Julián me había regalado. Estábamos felices, hablando de nuestro futuro. Entonces lo vi. En una esquina, temblando bajo la nieve que caía, acurrucado contra una pared de ladrillos, había una figura delgada, sucia. Sostenía un cartel de cartón que apenas se leía, cualquier cosa ayuda. Me detuve. Ariadna me miró. ¿Qué pasa? Era Martín. Olía a alcohol barato y a desesperación. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Llevaba una sudadera delgada, insuficiente para el frío. Me vio. Sus ojos se abrieron como platos. Se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre mí. Sebastián. Sebastián, por favor. Ayúdame. Soy yo, Martín. Solo algo de dinero, por favor, tengo frío, tengo hambre. Ariadna apretó mi mano, asustada, sin entender. Me detuve. Miré a Martín. El chico que lo había tenido todo. El chico por el cual me habían sacrificado. El príncipe. Ahora estaba aquí, reducido a esto, mendigando en una esquina. No sentí odio. No sentí lástima. No sentí nada. Solo, paz. La paz de una puerta que finalmente se cierra. No, le dije, mi voz tranquila pero firme, cortando el viento helado. Yo tuve que levantarme solo cuando no tenía nada y nadie me ayudó. Tú lo tuviste todo. Me di la vuelta. Ahora, te toca aprender a levantarte solo. Seguí caminando con Ariadna, hacia nuestro futuro cálido y brillante, y no miré atrás. Dejé a Martín en la nieve, congelado en el pasado que él y sus padres habían creado. ¿Hice lo correcto al darles la espalda, o fui demasiado cruel? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas. Déjame saber tu opinión en los comentarios.